somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Dios pueda bendecirles nuevamente. Amén. Qué gusto verles. Algunos que no nos habíamos visto hace un poco de tiempo ya, como aquí mi hermano Carlos. Bienvenido. Qué bien que esté con nosotros hoy orando con su familia. Estamos orando por ellos para que pronto puedan resolver su situación y puedan formar parte del pueblo de Dios. A nuestra hermana Ruth. Qué bien que esté con nosotros. Buena estudiante. Según mi esposa, ella está estudiando por Zoom, pero están estudiando los días jueves y es una muy buena estudiante. Alabado sea Dios por ello. Otros que nos visitan hoy, a nuestros hermanos de la iglesia, no los vamos a ir de la iglesia de Gaylord, ya no, son de la iglesia Fidelidad. Ya nuestros hermanos se están incorporando a la iglesia y bienvenidos. A mi hermano Alex, ya tiempito no le veíamos también. ¿Sí? ¿Quién más? Los demás somos habitualmente de casa, ¿no es cierto? ¿Sí? O sí, los que nos están viendo a través de las diferentes redes. Hemos tenido una semana muy bendecida. En realidad fue una semana y media, ¿no es cierto? Semana y media. ¿Con quién fue? Con el pastor Somet. Hermano, y muy buena la temática que nos dio el hermano. En realidad, como iglesia, nosotros hemos sido alimentados. Nosotros tenemos un compromiso serio, hermanos, porque lo que usted recibe lo hace entrar en un compromiso grande. No hay excusa, no hay excusa. Y las condiciones o los términos del Señor yo veo que son sencillos, simples y prácticos, pero cuando yo veo la palabra de Dios, Dios va al grano. Dios no le da vueltas al asunto. Haz esto y vivirás. Así de simple. Con Dios usted no tiene que andar con medias tintas, ¿no es cierto? Es así. Dios es leal. Dios es perfecto, Dios es santo. Y exige eso de sus hijos también, porque nosotros los representamos a Él y tenemos que representarlo dignamente. El tema de esta mañana tiene que ver con la iglesia. Podemos hablar de la iglesia en general, a nivel mundial, la iglesia a través de toda la historia, la iglesia Fidelidad. Y los desafíos que la iglesia enfrenta. Es importante que nosotros entendamos lo que es la iglesia en realidad. Hay un pensamiento que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, del Espíritu y Profecía, cuando habla de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que la iglesia tiene? La iglesia tiene desafíos grandes, afuera y adentro, internamente. Porque la iglesia es el centro de ataque de Satanás y su objetivo es destruirla. Mi tema tiene que ver con la esperanza, la firmeza, la determinación que tiene que haber en nosotros, nuestro compromiso para con la iglesia del Señor, que no debe estar basado en circunstancias, en situaciones, de ninguna manera. Que nuestra relación con la iglesia tiene que ver con nuestra relación con el Señor Jesús. Como Moisés, él estaba dispuesto a morir por el pueblo. Y es más, le dice en cierta ocasión al Señor: mira, si los has de destruir a ellos, ráeme a mí del libro. ¿Qué compromiso tenía Moisés con su pueblo? Y ese es el mismo que nosotros tenemos que tener con la iglesia del Señor. Y entender que la iglesia no es perfecta. No. Alguien dijo: si tú buscas una iglesia perfecta para congregarte, no lo hagas.
porque tú la vas a arruinar, porque no eres perfecto. Es una realidad, ¿no es cierto? Si usted busca una iglesia perfecta para congregarse, bueno, no la va a encontrar. Y si la encuentra, por favor no lo haga, porque usted la va a arruinar. Eso es así. Vamos a orar. Padre, nuevamente pedimos la dirección del Espíritu Santo. El único que puede interpretar la palabra que ha sido inspirada es el Espíritu Santo. Y por eso pedimos, oh Dios, que nos des un espíritu de humildad, que santifiques mi mente y mis labios, y que podamos escuchar solamente tu voz, no la voz de un hombre imperfecto, que podamos escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo número 1 del libro Hechos de los Apóstoles, el propósito de Dios para su iglesia dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Para qué es la iglesia? ¿Por qué se constituye en un medio de Dios? Dice, para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia, representar a Dios. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria, la gloria de Dios. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Qué privilegio y qué palabras más profundas. Porque dice que a través de la iglesia Dios va a manifestar ante el universo entero, ante los ángeles, ante los seres no caídos, la plenitud de su amor. El pecado es un misterio, ¿sabe usted? El pecado es un misterio, no lo podemos entender. Nosotros vemos las implicaciones del pecado, los resultados del pecado y todo lo que ha traído la desgracia. Y podemos cuestionar a Dios. Pero como estábamos orando anoche en la oración familiar que tenemos nosotros, nos conectamos con la familia, el nombre de Dios al final de la historia, cuando todo esto termine, será vindicado. Y aunque no entendemos el mundo en el que vivimos, las consecuencias que trajo el pecado y todo esto, se va a cantar por toda la eternidad que los juicios de Dios son justos y verdaderos. El universo lo va a proclamar y no va a quedar en nosotros ninguna duda que no ha habido ningún despropósito en los planes eternos de Dios, aunque no los entendamos. Es tremendo esto, hermanos. Y nosotros somos parte de esta iglesia. Ahora, a través de todos los siglos, la iglesia ha enfrentado dificultades. Y la forma como está constituida la Biblia, la palabra de Dios, es maravilloso. Estaba estudiando en el libro La Educación esta mañana un párrafo. Sencillamente tomé un libro que estaba ahí, porque como se nos recomienda, cualquier momento es importante y es bueno para tomar la Biblia o un libro del Espíritu y Profecía. Entonces hay que aprovechar cada momento. Ella incluso nos recomienda que andemos una Biblia de bolsillo, para que en cualquier momento, si estás esperando, por ejemplo, en la sala, tienes un appointment con el médico, abras y puedas, cada pensamiento de la palabra de Dios hace un impacto en la vida de nosotros. Y no hay libro más poderoso, dice ella. Y ahí en La Educación está hablando ella de la forma como está escrita la Biblia, de las historias, de las narraciones, de los acontecimientos, que todo es perfecto y todo tiene un propósito. Por eso es el libro más poderoso para formar la vida del ser humano. No hay formación sin el estudio de la palabra de Dios. Es transformado el ser humano cuando se abre para escuchar la voz del Señor. Tenemos nosotros el Antiguo Testamento, tenemos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios. Y entre los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis tenemos las epístolas. Tenemos las 14 epístolas del apóstol Pablo. Tenemos otras epístolas que se mencionan en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué razón tuvieron para escribirse las epístolas? Me quiero enfocar un poquito ahorita en las epístolas. ¿Qué razón? ¿A quiénes son dirigidas las epístolas? A las iglesias, ¿no es cierto? Las epístolas son dirigidas a las iglesias. Ahora, el apóstol Pablo
además de dirigir epístolas a las iglesias, algunas epístolas son también personales. No está Primera y Segunda de Timoteo. Tenemos Tito, Filemón, ¿no es cierto? Entonces hay algunas epístolas personales, pero la mayoría de ellas, 10 de esas epístolas, son dirigidas a las iglesias. Iglesias que él mismo había fundado, había establecido. Ahora, esas iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo, ¿tenían problemas? ¿Tenían dificultades? ¿O eran iglesias que caminaban recto? Tenían grandes dificultades, problemas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Para que, como dice el mismo, no nos desanimemos. Vamos a comenzar con Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Lo que dice, hablando también el apóstol Pedro, porque su epístola también fue dirigida a la iglesia. Por eso en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, él es elegido, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ahora vamos a lo que él dice en el capítulo número 4, versículo 12, padeciendo como cristianos a los miembros a quienes les está escribiendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces los problemas o las dificultades surgen en la iglesia de donde usted menos lo espera, ¿no es cierto? A veces parece que la iglesia va de viento en popa y va caminando y va avanzando, y de repente, de donde usted menos espera, surge un: bienvenido, mi hermano. Me gusta verlo sentado junto a su esposa. Qué bien. Pero surge un problema, ¿no es cierto? Y a veces, hermanos, ¿qué hacemos con los problemas dentro de la iglesia? Miren, las cosas que Dios permite, aunque usted no lo entiende, a veces tienen un propósito. A veces cuando no hay problema en una iglesia, no es porque la iglesia esté bien, sino porque la iglesia está dormida. ¿Sí o no? Sí, claro. Hay iglesia que está tranquila, que está relajada, que no le hace cosquillas a Satanás. Entonces, ¿para qué la va a molestar el enemigo? La tengo bien. Lo llevo como una barquita con un capitán dormido al despeñadero. Entonces estamos bien. Pero cuando una iglesia lo está preocupando, cuando una iglesia le quiere hacer dificultades, se está saliendo de lo tradicional, de lo común, entonces vamos a ver cómo la destruimos. Y por eso aquí dice el apóstol Pedro: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Y luego, esto que dice en el otro versículo es muy extraño: sino gozaos por cuanto soy participante. ¿A quién le gusta gozar de los problemas, hermano? ¿A quién le gusta gozarse de los problemas y las dificultades? A nadie. Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y dice él: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora dice el apóstol Pedro que si nosotros sufrimos como pueblo, como hijos de Dios dentro de la iglesia, suframos, dice, por hacer el bien, por servir al Señor. Dice en el versículo 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Eso no está padeciendo por ser cristiano. Padezca como homicida, dice, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego dice: porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hay un juicio que se está llevando a cabo ahorita, ¿sí o no? ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. ¿Dios está purificando su pueblo? ¿Sí o no? Por supuesto que lo está purificando, hermano. Y los métodos que va a utilizar a veces son extraños. El versículo 18
a mí me contrasta con alguien que llegó a predicar a la iglesia y hizo esta pregunta. ¿Qué es más fácil, dijo él, salvarse o perderse? ¿Qué es más fácil, salvarse o perderse? ¿Qué dicen ustedes? Y él predicó en su tema, y lo he escuchado ya 2 veces, lo predicó un pastor también, que es más fácil salvarse. Pero yo no creo eso. Yo no creo. ¿Por qué se va a perder la mayoría entonces si es fácil salvarse? ¿Por qué unos pocos se salvaron? ¿Por qué solo 8 entraron en el arca? ¿Y por qué solo 2 pasaron a la tierra prometida después de los que salieron? Porque ¿qué dice ese otro versículo? El versículo 18. Con esto lo contrarresté yo porque le dice, y si el justo, ¿cómo dice? ¿Con facilidad se salva? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No. Cuando al Señor Jesús, yo siempre tomo ese texto de Lucas capítulo 13, 22, el 23, donde le dice a Jesús, mira Señor, son pocos los que se salvan. ¿Qué le dijo él? Sí, son pocos. ¿Qué le dijo él? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán y no podrán. No es que Dios no tenga interés en que no nos salvemos. Entonces hay pruebas y dificultades, dice el apóstol. Ahora, quiero mostrar una iglesia en los pocos minutos aquí. El problema aquí es el tiempo, hermano. Voy a ver cómo movemos a los alcohólicos que se reúnen aquí, los alcohólicos anónimos. Estaba pensando anoche, se me ocurrió, voy a hablar con los dueños de aquí de la propiedad que nos den mejor para tener los almuerzos en el edificio grande. ¿Qué les parece? Donde lo tuvimos, para no tener el conflicto con él, porque el problema es que a la 1:20 ya nos están sacando. Y porque tienen el horario el de 1:30 en adelante aquí donde comemos, pero lo habíamos movido a las 2, pero parece que ellos no lo han respetado. Pero vamos a avanzar un poquito para por lo menos predicar siquiera hasta las 12:30. Primera de Corintios, hermanos. Vamos a ver si había dificultades entonces en las iglesias, en los tiempos de los discípulos. Primera de Corintios. Vamos a ver qué tipo de problemas y dificultades había. Miren. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer los versículos 10 en adelante. Después del habitual saludo que hace Pablo a la iglesia de Corintio. ¿Y a quién él está llamando y cómo los trata? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes les dice? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados a ser qué? Santos. Con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santos le está escribiendo, a la iglesia. Ahora, ¿cómo estaba la iglesia de Corintio? Miren, el versículo 10 dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Estaba unida la iglesia? Dividida, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y no es que chambre que le habían llamado al apóstol, porque no había medios de comunicación como en ese tiempo que se escribía un texto, se hacía una llamada, no. Era muy diferente, dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy ¿de quién? De Pablo. Yo de Apolos. Y yo de Pedro, de Cefas. Y yo de Cristo. O sea, ¿cuántos bandos se habían formado en la iglesia de Corintio? Como 4 bandos. Uno decía que seguían a Pablo, ¿verdad? Otros a Apolos. Otro a Pedro. Y otros al Señor Jesús. Y entonces, ¿qué les dice el apóstol? Quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Tremendo.
Ok, había un asunto de división, pero había algo más serio en la iglesia de Corintio. Vamos al capítulo 5, todo el capítulo 5. Mire qué problema más serio había en la iglesia de Corinto. Dice en el versículo 1 de 1 de Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¡Wow! O sea, ni aún afuera en el mundo. Era un grado de descomposición, dice, de fornicación dentro de la iglesia, que era más escandaloso aún dentro de la gente que estaba afuera. Era un asunto delicado. Y dice así, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto era un incesto. En el Antiguo Testamento el incesto era castigado con la muerte. Relación entre la familia misma. No es que este hermano estaba viviendo con su mamá. Estaba viviendo prácticamente con su madrastra. Es decir, la esposa de su padre. Posiblemente había muerto la mamá o se habían separado, pero ahora él estaba viviendo con la misma esposa de su papá. Estaba fea la cosa. Cualquier cosa puede suceder, pero el problema más grande ¿cuál era? Que la iglesia no estaba haciendo nada. La iglesia se había acomodado. Todo está bien, porque la carta va dirigida a la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo? Mire, y vosotros estáis, ¿cómo le dice? Envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo era fuerte y era directo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que hacer eso. ¿Cómo es posible que estén tan tranquilos y relajados? Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que actuar, ustedes tienen que poner orden, ustedes tienen que poner disciplina. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la disciplina dentro de la iglesia, hermanos? ¿Es destruir? Es siempre rescatar, es siempre redimir. Ese es el objetivo de la disciplina dentro de la iglesia. O sea, el objetivo del apóstol Pablo dice, para que sea condenada su carne, pero sea salvado su espíritu. No es para condenar a la persona. Pablo tenía un amor pastoral por la iglesia y por las almas que él mismo había redimido. Y entonces eso es. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pecado puede traer oprobio a todo un pueblo, a toda la iglesia. ¿Pasó eso con el pueblo de Israel? Cuando ellos quisieron ir a destruir a la ciudad de Jai, se organizaron para la pelea, le dijeron a Josué después de pasar el Jordán que estamos estudiando, mira, y destruir a Jericó, no molestes a la gente, no necesitas más que unos poquitos, con unos 3,000, 4,000, es una ciudad pequeña y la vamos a destruir. Y la destruyeron, vinieron derrotados. Y cuando Josué, que actuó casi como estaba actuando el pueblo, ¿por qué nos sacaste, Señor, para destruirnos acá? ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, levántate. Hay pecado en el pueblo. ¿Cuál era el problema? Acab. ¿Qué había hecho este hombre? Cuando Dios le dio órdenes específicas a Josué de lo que iban a hacer al destruir a Jericó, le dijo, no tomes nada del anatema, absolutamente nada. Todo tiene que ser consagrado, el oro tiene que ser consagrado ¿a quién? Al Señor. Pero este hombre vino, dice que encontró unos lingotes muy bonitos de oro, un manto babilónico y lo escondió debajo de su tienda. ¿Lo sabía la gente? No. ¿Quién lo sabía solamente? Dios, ni mismo Josué. Entonces se tomó la acción. ¿Y cómo se trató el problema?
Bueno, es que Dios también es serio, ¿no es cierto? Dios no anduvo con cuentos, sáquelo, toda la familia, y ahí se acabó el problema. Y después tranquilamente fueron y destruyeron la ciudad de Jai. El pecado frena el avance de la obra del Señor. Eso es así, hermanos. Eso es así. Por eso es que el apóstol Pablo está preocupado. Os he escrito, dice en el versículo 9, por carta, que no os juntéis con ¿quiénes? Con los fornicarios, con los de afuera del mundo. ¿A eso se refería Pablo? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, sea fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora miren, qué interesante es esto, hermano. A veces se condena y se critica a los líderes. Y usted puede pensar, yo hice un estudio, que el apóstol Pablo está contento con esto. Pablo escribe esta carta a Corintios y después se queda sumamente preocupado. Usted puede decir, pero él es un hombre llamado por Dios, es un apóstol del Señor. Él tiene que tener suficiente discernimiento para hacer lo que tenía que hacer. Y si usted va al libro de Hechos de los Apóstoles de la hermana de White, vuelve a confirmar el aspecto y se lo voy a demostrar en la segunda epístola. Pero Pablo dice, ¿sería que se me fue la mano? ¿Sería que le hablé muy duro a la iglesia de Corintio? ¿Sería que traté este asunto como debería tratar? Pero es un apóstol del Señor. Me imagino que tenía críticas. Y el mismo apóstol Pablo dice, bueno, hice lo correcto. Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 7. Por eso hay 1 de Corintios, sí, 2 de Corintios. Estamos estudiando esta mañana, sencillamente aprendiendo un poco de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 2 en adelante hasta el 10 dice: admitidnos, dice Pablo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y dice en el versículo 9, ponga atención a lo que dice el versículo 9, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, se refiere a la primera epístola, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces, ¿qué dice? Lo lamenté. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte.
Porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué? Muerte. Dice Pablo, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto? Y así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió tal agravio, recibiendo a la persona, sino por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y Pablo dice mismo que él fue consolado. Siempre se ha escrito, si te ha de equivocar, que sea por el lado de la misericordia, del lado de la bondad. Pero Pablo, el gran apóstol, se sentía triste, se sentía abrumado por la forma, pero sin duda había sido guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando hay una conexión con el Señor, hay veces que usted no sabe qué hacer, qué decidir, qué actitud, qué posición tomar. Pero cuando usted tiene una relación con el Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y los propósitos de Dios se van a cumplir. Cuando usted ama a su iglesia y ama la obra y la causa del Señor. Cuando no hay ningún despropósito en su vida. Cuando usted tiene una limpia conciencia delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo, yo siempre he procurado tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Es así. Para eso están las epístolas. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 12 del libro de Hebreos, vamos a avanzar, estamos terminando ya. Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo, escribiendo ya otra epístola, dice lo siguiente. Hablando de los héroes de la fe, de los que fueron perseguidos, de los que fueron aserrados, de los que fueron asesinados, dice en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto nosotros teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice él? ¿A dónde deben estar puestos nuestros ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos dentro de los caminos del Señor en la iglesia deben estar puestos solamente en Jesucristo, en nadie más. Por eso es que en el primer pasaje que leímos, Pablo dice, unos son de Apolo, otros dicen que son de Cefas. ¿Fue acaso crucificado, dice Pablo, por vosotros? Solamente Cristo Jesús. A veces es muy fácil lanzar la piedra, ¿no es cierto? Pero Jesús, ¿qué dijo? El que de vosotros esté limpio, ¿qué pasa? Sea el primero en tirar la piedra. Es muy fácil a veces condenar y atacar. Por eso es que en Romanos capítulo 8, verso 31, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y el versículo que sigue es fuerte. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros.
Y luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por lo cual, dice, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y como iglesia tenemos que amarnos los unos a los otros. Pues en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todo. Entonces Pablo dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos da algún consejo. Nos dice en el versículo número 2 o el versículo 3, considerad aquel, se está refiriendo a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido ¿hasta dónde? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Hay alguno de nosotros que haya resistido, combatiendo hasta la sangre? Si hay alguien que podía decir eso, era Pablo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado? ¿Alguno de ustedes ha sufrido de esa manera? Y a veces nos volvemos muy sensibles. Hermanos, las cosas que vienen no son fáciles, ¿no es cierto? Y la iglesia debe permanecer unida. La iglesia es un baluarte de Dios aquí en la tierra. Mire lo que sigue diciendo este pensamiento que tomé del libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia es la fortaleza de Dios aquí en la tierra. Es su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que la compró con su propia sangre. Tremendo, hermanos. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quiénes son los que constituyen la iglesia en la tierra? Las almas fieles. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer sus armas, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué este mensaje, hermanos? Porque a veces nosotros, problemas que surgen, situaciones que se dan, nos desaniman. Pero no hay por qué desanimarse. Si usted tiene una conexión con el Señor Jesucristo, no hay nada que pueda apartarlo de la fe de la iglesia del Señor. Porque la iglesia va a prevalecer. Yo me puedo ir, yo me puedo apartar en cualquier momento, pero la iglesia va a prevalecer. Por débil e imperfecta que la iglesia sea, es el objeto del más tierno cuidado y consideración de parte de Dios. Es la niña de sus ojos. Está esculpida en sus manos y esta iglesia va a prevalecer. Aún con gente imperfecta como nosotros somos, pero a través de los siglos el Señor ha protegido a su iglesia. Hubo momentos difíciles que pareciera que Satanás iba a ganar, que iba a destruir, pero está establecido que habrá una iglesia
que en la parte final de la historia de este mundo será purificada y que va a presentar delante del Padre una iglesia santa que no tenga mancha ni arruga, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús. Amén. Porque ¿qué es nuestra justicia, hermanos? Sino trapo de inmundicia. Es por la justicia de Jesucristo. Pablo, es interesante lo que escribe. Tengo 3 minutos todavía, puedo leer este pasaje. En Filipenses, sí, está en Filipenses, capítulo 1. Pablo está hablando ahí de que había algunas situaciones en Filipenses también. Él estaba preso. Y mientras Pablo estaba preso, había muchas situaciones que se daban en la iglesia, había muchos cuestionamientos. Pero en el versículo 12 de Filipenses 1, Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, estando preso, esta epístola la escribió desde Roma estando preso, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero mire lo que dice Pablo en el verso 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones para contrarrestar a Pablo y lo que él había hecho. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues, dice él? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué tremenda esta palabra de Pablo. Algunos dicen predican a Cristo por envidia, otros lo predican por contienda, otros por contención, por llevarme la contraria, dice en el libro de la hermana de White, de los Hechos de los Apóstoles, por contrarrestar mi ministerio. Pero Pablo dice lo siguiente: pero no me importa por lo que lo hagan, porque de una u otra manera Cristo es predicado y en eso me gozo. Alabado sea Dios. Y esa debe ser nuestra convicción y nuestra determinación, que Cristo Jesús sea predicado, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado, sea dado a conocer y que las almas vengan a sus pies. A veces nos volvemos sensibles nosotros, ¿no, hermanos? El evangelio, la salvación de las almas debe ser nuestra prioridad. Y por eso es que mencioné al principio que por la gracia y la misericordia de Dios yo tengo una mente abierta. En ese sentido, Dios me ha dado una mente abierta. Hicimos este esfuerzo evangelístico en iglesias de aquel pastor, el pastor Gambetta. Este sábado se está terminando una campaña o proyecto evangelístico con el mismo pastor Juan Bosco en unas iglesias, cantidad de iglesias de la Libre en Nicaragua. Yo tengo esa libertad de apoyar proyectos y no tengo por qué pedir permiso, porque esta es la obra del Señor. Amén. Todos lo queremos encapsular a veces, tristemente. No, si no va de la organización está mal. Le hemos dado un matiz de salvación a la organización. El único que salve es Jesucristo. Amén. Y a Cristo hay que predicarlo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que sea por pretexto, sea por contención, que algunos lo prediquen, pero yo me gozo porque Cristo es predicado. Esta es la obra nuestra y ese debe ser nuestro gozo, que Cristo sea predicado, que Cristo sea glorificado y que pronto podamos verlo venir en gloria y majestad. Alabado sea Dios. Así es de que si a mí me invitan a predicar a una iglesia pentecostal, yo voy, hermano.
Sí, la vez pasada había venido un hermano chileno, un misionero, ¿no? Hace años atrás. Y mire, me dice, vamos a predicarle a una iglesia pentecostal que ahí está en la Pine Branch. Claro que sí. No, estuvo muy bueno, hermanos. Vamos a otra. Ese pastor no era pastor, era un hermano, pero Insunza creo que era el apellido, de Chile. Pero se había conseguido de andar predicando en las iglesias pentecostales, y alabado sea Dios. La vez pasada fui a predicar en una iglesia de La Libre y me sentaron en la iglesia. Casi me borran. Casi me borran donde estaba por haber ido a predicar los ancianos y el pastor. Usted no puede ir ahí, si va. Te dan un mal testimonio. No, mis hermanos, nosotros debemos tener una mente abierta y predicar el evangelio para que Jesús venga. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Que Dios los pueda bendecir. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios.